Muy buena gente, bienvenidos a este análisis en profundidad de la trilogía de Jeepers Creepers de Víctor Salva. Vamos a analizar el ascenso y caída de uno de los personajes más emblemáticos del cine de terror / slasher de este siglo. Para mí esos son solo tres: Jeepers Creepers, Victor Crowley y Art Clown. Los demás son remakes y refritos de personajes creados en el siglo pasado. Voy a explorar en profundidad de dónde se originó la idea, la producción y desarrollo de las tres entregas, yendo desde su auge a comienzos de los 2000 hasta llegar a su final en 2017. No voy a hablar de Jeepers Creepers Reborn, solo voy a hablar de la trilogía de Víctor Salva. Pero como caramelo sobre esa película les dejo la noticia de que, como dije en el video anterior sobre el tema donde anunciaba que el tráiler de la nueva película lo tendríamos alrededor de la segunda semana de octubre, en estos días ya se ha establecido que va a ser el 28 de octubre, así que ya se van asegurando las cosas. Si sigue todo como los rumores, tendríamos la nueva película el 2 de noviembre. Pero bueno, prepara tus pochoclos, tus palomitas de maíz, tus pururú, popcorn o como le digas en tu país, porque ya comenzamos. Te invito a suscribirte mientras ves este video en la calabacita de la parte inferior de la pantalla. No olvides dejar tu buen like que ayuda y contribuye y motiva un montón. Recordá que si te gusta el canal y querés apoyar mi contenido podés hacerlo desde el Patreon. Te dejo el link en la descripción de este video. Sin más, estás en el tenebroso mundo de Rama Salazar. ¡Vamos con la intro! En 2001, un director con una película infame en su pasado llamada Clown House fue apoyado por Francis Ford Coppola, de gran renombre por guionar y dirigir la saga del Padrino. Sin duda una película de terror con un director poco conocido y un gran nombre de respaldo es una gran apuesta que cubrió sus expectativas. Jeepers Creepers de 2001 es la historia de dos hermanos que se encuentran en la ruta con una misteriosa criatura. Esta producción partió con un presupuesto de 10 millones, logrando recaudar casi 6 veces más y garantizando una secuela. La crítica la catalogó como una de las mejores películas de 2001 y fue un éxito en taquilla en varios países, iniciando así una nueva ola en el cine de películas de monstruos. Y Víctor Salva fue halagado por volver a la esencia narrativa del terror clásico, destacando el terror visual y el suspenso. El título de la película viene de la canción Jeepers Creepers de 1938, originalmente compuesta para la película Going Place, donde era interpretada por Louis Armstrong. The colonel's son wants to put him in that big steeplechase. Ain't nobody can ride that horse. Hey, you jeepers! Esta canción aparece como un aviso a los personajes de la llegada del monstruo, sonando cada vez que el Creeper va a atacar. Incluso la canción inspiró gran parte de la película, llegando a ser la razón por la que se eligió el final que todos vimos, el de Darry con los espejos en vez de ojos que ahora son los del Creeper. La otra versión era que el Creeper tomaba todo el cuerpo de Darry, pasando a ser interpretado por el actor Justin Long. Pero el estribillo de la canción repite Jeepers Creepers donde encontraste esos ojos, y creyeron que sería más significativo el final de los espejos. Pero ¿quién es Jeepers Creepers? Esto no se nos revela en ninguna de las películas. Algo que hace magistralmente la primera entrega de 2001 es no explicar nada. Si nos pasara a nosotros en la ruta, nadie vendría a darnos una explicación de lo que está ocurriendo. Incluso el personaje de la vidente que viene a hacer eso no habla nada del pasado del Creeper, simplemente de la regla de los 23 y de lo que es inevitable. Eso es lo que asusta de Jeepers Creepers en la primera entrega y en parte en la segunda, donde ya comienza a haber una tendencia a explicar más e incluso humanizar al personaje. Y ese es un gran factor de su posterior caída. Uno le teme más a lo que no conoce que a lo que le explican. Eso es lo grande de esta primera entrega. Sumado a esto, que es la única película en donde nada puede detener al Creeper. No importa lo que hagan, él va a lograr lo que quiso desde un principio, tarde o temprano, y no hay nada que se pueda hacer. En la segunda y tercera entrega, sin embargo, logran evadirlo más de una vez. En la primera entrega
entrega las reglas del personaje mueven la trama. Es una criatura que aparece cada 23 años durante 23 días para comer. Es como las chicharras. Cada vez que aparece, una fuerza desconocida les advierte a sus víctimas en potencia con la canción. Es fundamental esa genial canción en esta película. Su sangre está seca y si le falta una pierna, come una pierna. Si le falta un brazo, come un brazo. Otro factor que yo considero fundamental en esta película, que pocas veces he visto en el cine, es que el giro de la historia no está al final, sino a la mitad de la película. En el final no hay ninguna sorpresa, solo el horror de entender que eso que estamos viendo era inevitable. Pero sin embargo, el giro está presente a la hora de la película, donde el Creeper, luego de ser atropellado por Trish, extiende por primera vez su ala, revelando que no es un humano. Hasta ese momento, la película, más allá de lo incomprensible, es realista, no hay nada sobrehumano o paranormal, todo se podría explicar racionalmente. Hoy en día sabemos lo que el Creeper es, pero en su momento, cuando salió, no había resúmenes de YouTube, no sabías con qué te ibas a encontrar, el póster no lo revelaba, solo el tráiler, y ya les digo, en esos años nadie veía los tráilers. La mayoría incluso la vimos por la tele. Yo habré tenido más o menos unos 7 años cuando la vi por primera vez solo trasnoche. Mis papás siempre me dejaron ver películas de terror solo después de las 12. Muéranse de envidia. Y hasta ese momento, en el que el Creeper extiende su ala, creía estar viendo una película sobre un asesino serial. Incluso los personajes en ningún momento cuestionan lo sobrehumano antes de ese momento. Ese giro, esa escena me tatuó la película para siempre. Nunca había visto ese recurso en una película, me quedé por semanas pensando en ese giro argumental y acá estamos, 20 años después, hablando de lo mismo. Para concluir, si alguna vez andan por Florida y están buscando la catedral que aparece en esta película y solamente en esta película, lamentablemente, ya no existe, ya no está en ese lugar. Lo único que se pueden llegar a encontrar es la cafetería y la comisaría, que creo que es una escuela. En 2003 se lanza una esperada secuela más distendida y convencional al cine de la época, que buscaba mostrar más que insinuar y doblaba la dosis de todo lo que vimos en la primera, aunque para ello tenga que deshacerse de prácticamente todas las reglas del personaje planteadas en la primera parte. Nuevamente nos encontramos en el ciclo de 23 días que vimos en la primera, aunque ya al final de ellos. Es difícil saber en qué año se desarrolla la primera y segunda, ya que las películas son muy atemporales, hay cuestiones de diferentes décadas. Pero si nos vamos un poco hacia adelante a la toma final de la 3, que supuestamente es en la actualidad el año que salió esa tercera parte, podríamos decir que la primera y segunda se desarrollan durante la primavera de 1994. ¿Son de la comunidad tenebrosa? ¿Saben qué más pasó ese año? Déjenmelo en comentarios y comparto en el siguiente video a quien acierte. En fin, la película nos muestra a un equipo de básquet regresando de un partido cuando son atacados por el Creeper. Nuevamente una premisa simple, incluso más simple que la anterior, aunque acá indagan un poco más sobre el pasado del Creeper, aunque gran parte de esas explicaciones fueron eliminadas del corte final de la película. Acá se encuentra al que posiblemente sea el némesis del némesis, porque el Creeper se debe enfrentar a Jack Taggart, que en la saga fue el único que más frente le ha hecho y ha vivido para contarlo. El Creeper se llevó a su hijo y es como él con su otro hijo mayor van a ir a darle caza al monstruo. Nuevamente tenemos a una vidente que explica cosas como en la primera, esta vez es el personaje de Mincy quien tiene visiones de Darry en la granja de Taggart. Acá el Creeper se divierte un poco más con sus víctimas, se toma su tiempo y disfruta del miedo que los personajes le tienen. También se desarma por completo, para el final de la película le falta la pierna, el brazo y las alas. Y por eso quiero recordar las reglas. La canción desapareció por arte de magia en esta entrega. Sin duda la mayor pérdida de la trilogía. Nos cuentan que el Creeper despierta cada 23 años durante 23 días, lo mismo de la primera. Si le falta una pierna, come una pierna. Si le falta un brazo, come un brazo. Y acá tenemos la pregunta más grande de la saga que nadie se ha hecho. ¿De dónde mierdas va a sacar 2 alas para comerse? Yo creo que si Reborn es una continuación, no va a explicar eso, lo va a pasar por alto. Puede que digan que Jack Taggart se las cosió para exponerlo en su granero, pero recapitulemos un poco. Lo que nos han mostrado las películas es que el Creeper repone partes de su cuerpo por medio de ingesta o calzarse una parte nueva, como en esta segunda entrega con la cabeza.
en todo caso son partes frescas, algo que tampoco tiene sentido porque en la primera se come una pierna fresca en vez de simplemente calzársela y que el resto del cuerpo la asimile rápido, como pasa, como digo, con la cabeza en esta segunda parte. Lo cierto es que la lógica de la primera no funciona en nada con la lógica de las otras dos películas, en especial de esta, porque si fuese así, el Creeper se habría comido la cabeza en vez de arrancarse la suya, y en una continuación de la segunda parte, que sería cronológicamente la última, el Creeper no podría volar. Y ahora, ya que estamos hablando de lógica, la lógica de la 2 para mí responde más a la teoría que se ha generado desde su lanzamiento, que yo sinceramente elijo creer por tener más lógica con esta película, dejando claro la primera de lado, y es que el Creeper es un alienígena, no un demonio, y no es un humanoide como suponemos, sino que es ese bicharraco que tiene en la cabeza que sobrevive con cuerpos humanos como los simbiontes en Venom. Repito, considero que esta película sigue esa lógica, no la primera. La primera la tiraron a la basura con esta, estamos hablando de un cine diferente. Estarán pensando que es una estupidez, pero se ve muy claro cuando el Creeper desprende su cabeza. Lo que creíamos que es parte de ella, que son esas patitas que se abren, se quedan en el cuerpo y son las que agarran la nueva cabeza. Incluso cuando se abren, el Creeper grita como si estas patas le drenasen algo al cráneo. Es por eso que en esta película esa teoría la compro. En esta segunda parte también quiero mencionar que hay una gran escena eliminada que ocasionó que varias reseñas de la película tomen como error el que Mincy, después de sus visiones, sepa más de lo que en realidad vio en sus visiones. Y eso es cierto, pero en el corte final, algo que vuelve a pasar incluso en la tercera. Pero la visión de Mincy en el maizal de Taggart fue muy cortada, ya que la escena entera, que por cierto la pueden encontrar fácilmente en YouTube, ella incluso ve los restos de generaciones anteriores de la organización de cazadores de monstruos que vemos en la tercera parte. Solo que en la tercera parte tienen un corte más cazafantasmas. Y es así como llegamos a... ¿Estamos de acuerdo? La peor película del Creeper. A Víctor Salva no lo considero un gran director. En la primera y segunda tuvo la fortuna de tener un equipo estupendo. Lo mejor que él ha aportado a su cine es hacer efectos prácticos y enfocar el terror no en lo que la película te cuenta, sino en lo que no te cuenta. Lo que hablé al comienzo, sí que juega más con el comercial pochoclero en la segunda, haciendo efectos por computadora gracias a que contaba con casi el doble del presupuesto y quiso nuevamente en la tercera parte valerse de la animación 3D, pero en esta ocasión no había presupuesto para nada. La primera tenía un presupuesto de 10 millones, ¿bien? 10. La segunda de 17. Y esta tuvo un presupuesto de 1 millón. O sea, la primera 10, la segunda 17 y esta 1. En otras palabras, el estudio prácticamente le dio mierda para que haga una escultura. ¿Eso fue un problema? Sí. ¿Pero fue lo principal? No. La historia es pésima y alguien con un talento genuino le habría buscado la vuelta para crear algo más íntimo quizás, pero funcional. El problema es que, claro, este bajo presupuesto también dejó a Víctor Salva sin ese equipo de profesionales técnicos del que hablé antes. Ya no había tampoco un respaldo de nombre fuerte avalando la película. Esta entrega se pensó en un comienzo como una continuación directa de la segunda parte, con el Creeper despertando después de 23 años en la granja de Jack, donde lo dejamos. No como una precuela de la segunda. ¿Qué pasó? Ray Wise, que interpretaba a Jack Taggart, que se planeaba que esté en esta entrega, dio una excusa rara para no estar en la película. Al igual que tampoco quisieron volver ninguno de los que participaron en la segunda. Por lo que Víctor Salva se vio obligado a hacer una precuela. En dicha precuela conocemos varias tramas, en especial una de una mano del Creeper que le fue arrancada en un ciclo de 23 días anterior. Estamos ubicados entre la 1 y la 2, pero no hay una trama central dentro de la película, simplemente es el Creeper cazando a diferentes personas. Algo que quiero rescatar de esta entrega, que también se toma como un error en las reseñas de YouTube, lo mismo que pasa con lo de Mincy en la segunda parte, que es que el personaje de Buddy sube al autobús del equipo de básquet que vimos en la segunda entrega, y se suele tomar como error que el personaje de Buddy no esté en la segunda parte y que no haya nadie en el autobús que conozca al Creeper de antes, como pasaría si en efecto Buddy estuviera en el autobús. Pero tampoco es un error porque Buddy le dice
dice a Addison antes de subir que él, después del partido, se va a quedar con su abuela en el lugar donde se va a llevar a cabo el partido y el autobús va a volver sin él. Es por eso que el personaje de Woody no aparece en la segunda parte. Además, no es un dato menor, se extiende el universo de Jeepers Creepers, no solo por la organización de cazadores, sino por el cráneo de dientes de sable, dándonos a entender que hay más monstruos dentro de este universo. Pero ahora les voy a explicar por qué todos los actores que garantizaban la continuación directa de la 2 no quisieron volver. Para eso voy a volver en el tiempo al año 1990 con la película Clown House, escrita y dirigida por Víctor Salva. Una película que tiene, por cierto, a un muy joven Sam Rockwell. Durante el rodaje de dicha película, Salva abusó sexualmente de Nathan Forrest Winters, el protagonista de 12 años de edad, y se grabó mientras lo hacía. Lo mismo se repitió con otro cargo a otro chico de 14 años, lo que lo llevó a cumplir una condena de 15 meses en prisión y cuando salió con libertad condicional y quedó registrado como delincuente sexual. Uno pensaría que no volvería a encabezar ninguna producción con esta carta de presentación que advierte que él es un delincuente sexual, pero ojalá el mundo fuera otro. En mi secundaria le dieron trabajo a un profesor con el mismo antecedente penal. Así que muchos pedófilos no solo recuperan su trabajo, sino que no tienen ninguna condición que los desvincule de trabajar con menores. Es así como después de salir de prisión con el apoyo de Coppola, Víctor Salva logró iniciar una carrera prolífera dentro del cine, siendo conocido y respetado por su aclamada Jeepers Creepers. Pero ¿qué pasa? Nathan Forrest Winters, ahora ya grande, un adulto, hizo público de primera mano lo que Víctor Salva le hizo de chico y cómo esto lo afectó, destapando toda la discreción que se había tenido durante años sobre el tema. Y todo empezó a irse para el director cuesta abajo en su película Rosewood Lane de 2011, protagonizada por Ross McGowan. You accidentally worked with a pedophile? Pedophile, and nobody told me. Who The was manager or the agents didn't tell me. It was a man named Victor Salva who's on the registry. And I gave an interview right when I started that movie, but about the second day or first day of filming, I gave it like when we were in pre-production, before the movie starts, a man came out yelling in the neighborhood about pedophiles, and I didn't know what he was, like, what? And I asked, I was like, what? Oh, like, he's just mad that they didn't hire him to work on the movie. Right. Esto se volvió una constante en todas sus producciones y en especial para Jeepers Creepers 3, lo que hizo que el estudio reconsiderara el presupuesto invertido en la tercera entrega. En 2014 hay una película llamada Dark House, de la que ya hablé en el canal, en la que un demonio tiene fascinación por los bebés. Guiños a la pedofilia y el abuso sexual como estos los encontramos en todas sus películas. Los niños casi desnudos en toda la película en Clown House, el Creeper oliendo la ropa interior de Darry, los adolescentes con poca ropa en Jeepers Creepers 2, el hijo de Jack siendo observado por el Creeper como si fuera un juego cuando tranquilamente podría llevárselo y ya, el antecedente insinuado de abuso sexual al personaje de Addison en su infancia, entre un montón de cuestiones más. Y si le sumamos una lectura fina a todo esto que seguramente no notaste, es que Jeepers Creepers, mi gente, jamás elige a ninguna mujer ni adulto hombre mayor de 20 años para comer. Todos son niños o adolescentes. Sin duda, el Creeper es el reflejo de la trastornada mente de Víctor Salva. Y he aquí el dilema, ¿vamos a dejar de ver Jeepers Creepers por esto? Son películas que hablan de un pedófilo, mi gente, y no desde una visión en contra. Cualquier opinión de si seguir viendo las películas o no es respetable. Yo las he seguido viendo y sigo siendo fanático del personaje. Creo que es uno de los más grandes personajes del cine slasher, pero cada uno hizo memorable al Creeper desde su propia visión, no la real, sino la propia, coherente a la mentalidad de cada uno. Para mí siempre va a ser la película con el giro más impactante que viene al cine. Jamás me va a dejar de gustar ese momento en que extiende su ala por primera vez. Pero sí que el conocimiento me ha dado incomodidad. Jamás voy a probar las cosas que ha hecho Víctor Salva y ojalá que nunca vuelva a ser una película. Ese sería un castigo mayor, creo que es por el que está pasando ahora, que el que le dieron de 15 meses. Me alegra mucho saber que las riendas de la nueva película van a estar en manos de otras personas que puede que no cumplan con nuestras expectativas, pero ya no va a tener esa espina que sentía al ver una película de Víctor Salva. Ahora las riendas la tiene gente que como vos y yo son fans. ¿Esto garantiza una buena película? No.
pero por lo menos, como digo, la vamos a poder ver sin pensar en las connotaciones que pueda llegar a tener. Y volviendo a Víctor Salva, alguien puede decir que las personas merecen una segunda oportunidad y estoy de acuerdo. Si robaste, si incluso en una situación llegaste a matar a alguien, la historia está llena de redenciones de gente como esa a quien se les dio una oportunidad de hacer algo bueno en el mundo. Pero los gustos sexuales no son como se creía antes, una enfermedad que se pueda curar. Víctor Salva, te puedo asegurar que al día de hoy tiene el mismo gusto por los menores. Entonces, ¿merece hacer una película donde se exponga a adolescentes a él? Yo opino que no. ¿15 meses en prisión es una condena justa? No, para mí no. Esto es una opinión personal, pero explica por qué Reborn para mí inició con el pie correcto. El Creeper no cometió estas atrocidades, las hizo Víctor Salva, y un personaje tan potente y prometedor no merece caer en el olvido. Hasta acá el ascenso y caída de Jeepers Creeper. Es cierto, el Creeper quedó en el suelo y destruido para la industria del cine, pero yo, como dije, recuerdo verlo muerto a la primera hora de conocerlo y aún así extendió su ala. Y estoy seguro que esta nueva película nos va a dejar verlo de nuevo volar. Mientras tanto, yo me despido con más esperanza que pena hasta la noche que el Creeper vuelva. ¡Lo disfruté! Orden. ¡Me encantó!